años. Estuvieron casi en toda España, Europa, etcétera, etcétera. En 1923 los ingleses los derrotan después de la Primera Guerra Mundial. De 1923 al 91, otra ideología tomó su lugar, que fue el comunismo. Nada más que el comunismo es una ideología política principalmente, aun cuando afecta los principios morales. El Islam es una ideología peligrosísima religiosa, porque el propósito del Islam, de acuerdo a su libro El Corán, es ni más ni menos el exterminio de la nación de Israel. Matar a cuanto judío se pueda matar y a todos los infieles. Ahora que estábamos viendo estas manifestaciones en Estados Unidos que se iniciaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que es el centro, ¿verdad? Interesante, porque Nueva York es la ciudad con más judíos que hay en Estados Unidos, y Chicago. Y ahí en la Universidad de Columbia se inició un brote movido desde luego por fuerzas extrañas, financiado por un multitrillonario llamado George Soros. Él está financiando, y al mismo tiempo, escuchen esto, las universidades norteamericanas, no las públicas, Harvard, Yale, Princeton, Hopkins, Oxford, han sido financiadas hace más de 10 años por Irán, por Arabia Saudita. Dinero parte por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estas naciones musulmanas, ya no árabes, porque no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes? Por ejemplo, Irán es una nación persa, pero se adjudicó, adoptó, abrazó el Islam hace algunos años. En 1935 del siglo pasado, Irán se llamaba Persia, que es el nombre que aparece en Ezequiel 38, versículo 5. Ahí en tu Biblia lo puedes ver, Persia, que aquí se describe como una nación que se va a unir en una alianza final en contra de la nación de Israel. Tal vez antes del arrebatamiento de la iglesia, o esta invasión será al final de la tribulación. No lo sabemos, lo más seguro es que es al final de la tribulación, porque tiene un paralelo muy, muy grande con la guerra del Armagedón. Persia cambia su nombre en 1935 a la República de Irán, cuando derrocan a los shahs. El Shah de Irán, antes con su papá y su abuelo, gobernaron durante casi todo el siglo XX la nación de Irán. Y la nación de Irán era amiga de Israel, era amiga de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y después, en 1979, le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Y entonces Irán se convierte en una nación no gobernada civilmente, sino religiosamente, por unos hombres llamados los ayatolas. Al ser un movimiento religioso chiita, porque el Islam tiene dos ramificaciones. El Islam son sunis o son chiitas. El 90% del musulmán en el mundo pertenece a los sunitas, pero los iraníes y iraquíes son chiitas. Son dos divergencias de la misma raíz, del mismo árbol, que es el Islam. Entonces, a partir de 1979, Irán, a través del gobierno religioso, se apodera del Líbano. Y agarran lo mismo que hicieron en Irán, al gobierno del Líbano lo hacen a un lado, el gobierno civil,
E Irán entrena a un grupo terrorista en el Líbano llamado Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Llegamos a los 80s, 90s más o menos, se levanta en el Medio Oriente un terrorista llamado Yasser Arafat. Funda un movimiento llamado Movimiento para la Liberación de Palestina. Y hace Arafat una constitución o una agenda donde uno de los artículos, lo puedes encontrar en internet, la agenda del Movimiento para la Liberación de Palestina, especifica claramente nuestro objetivo de los palestinos es la exterminación del Estado de Israel. Punto, se acabó. No queremos dos estados dentro de Israel. Pongan atención con esto, porque es lo que hipócritamente se está debatiendo ahorita en el mundo. No, pues es que hasta que los palestinos les den un estado dentro de Israel y los reconozcan como una nación dentro de Israel, se va a haber paz. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque los mismos palestinos no aceptan vivir con los judíos. Yo acabo de grabar, lo pueden encontrar en internet, creo que ya lo subieron hace 2 días, un mensaje donde se titula el mensaje La solución de 2 estados dentro de Israel. Algo así le puse al mensaje, 2 estados dentro de Israel, y explico claramente todo este mecanismo y toda esta logística que estos movimientos han querido desarrollar. Muy bien, entonces Irán invita a Arafat. Dice el dicho en México, son lobos de la misma loma. O sea, con la misma ideología, acabar con los judíos, que los ayatolas tienen inmediatamente todo lo que es de la misma naturaleza, se atrae uno con otro. Lobos de la misma loma, el mal atrae el mal, el bien atrae el bien. Y entonces Irán comienza a proponerle a Yasser Arafat, y hay fotografías de Arafat con los ayatolas, fiestas y por acá, y mujeres y bebidas y lo que quieran, y manden, y le proponen comenzar a entrenar grupos terroristas, porque después de los 80s, el mundo musulmán, el mundo del Islam, los que eran árabes, discernieron que no podían contra Israel a través de la guerra. La guerra del 48 no pudieron con ellos. 1956 la guerra del Canal de Suez, volvió a ganar Israel. 1967 5 naciones árabes se juntan contra Israel. En 6 días Israel les gana la guerra. 1973 la guerra de Yom Kippur, Israel vuelve a ganar la guerra. Entonces se repelen los ayatolas con Arafat y dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, vamos a hacer grupos terroristas. ¿Qué es un grupo terrorista? Un grupo terrorista no es un ejército. El problema de luchar contra un grupo terrorista es que se visten como civiles. En la Primera Guerra Mundial tenían un uniforme los alemanes, los contrincantes. En la Segunda Guerra Mundial los americanos, los ingleses, canadienses y los rusos tenían su uniforme, y Hitler tenía su uniforme de los nazis. Y tú sabías cuando ibas al campo de batalla quién era de tu ejército y quién no era aquí. Pero en una guerra terrorista no puedes saber porque entras a una aldea o un grupo donde se refugian los terroristas y están escondidos debajo de las mujeres se meten a ametralladoras, los niños se meten a ametralladoras, van caminando por la calle y aparentemente son civiles para hacerse las víctimas. Ante el mundo nos están matando a los civiles, esto es genocidio. Entonces Irán se convierte hasta mayo del 2024, siglo XXI. Irán se convierte en la nación
número uno hasta el día de hoy que financia y sostiene a todos los grupos terroristas del mundo entero. Comienza Irán a entrenar a la Guardia Revolucionaria, que se convierte después, ya que están entrenados, en un grupo terrorista, no en un ejército. Los separan el ejército del grupo terrorista y se llama Hezbollah, el Partido del Pueblo. Le dice Arafat a los ayatolas: pues tenemos Gaza. Ahorita está Egipto en Gaza, ¿verdad? Pero queremos tener un grupo también. Y entonces toman un grupo de Gaza, como de 150, 200 personas de Gaza, se los llevan a Irán y en Irán los entrenan y le ponen Hamas. La palabra Hamas significa violentos. Es una palabra hebrea. Qué ironía. Ya hay dos grupos terroristas, Hezbollah y Hamas. El propósito es: toman el Líbano y tener en la frontera con Israel, en el norte y en el lado occidental de Israel, junto al mar Mediterráneo, dos grupos terroristas. Junto al mar Mediterráneo, Hamas, y en el norte, el Líbano. Para ese entonces se levanta otro tercer grupo terrorista, cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein. Muere Saddam Hussein, lo ahorcan, en sus propios compatriotas lo ahorcaron, después de la guerra que hubo ahí que quiso invadir Kuwait, etcétera, etcétera. No vamos a ir a esos detalles. Y a la muerte de Hussein se levanta este tercer grupo terrorista llamado ISIS. Y este grupo terrorista se levanta con una visión mucho más horizontal, mucho más larga, mucho más penetrante, mucho más futurista que todos los grupos anteriores. Porque ISIS comienza a percibir de una forma muy clara: estamos esperando al Mesías, de acuerdo a la tradición del Islam. Están esperando, y se llama el Mahdi. Ellos están esperando al Mahdi, no están esperando a Jesús. Síganme con cuidado. El Islam no es coincidencia. La religión del Islam nació 600 años después de Cristo, con Mahoma. En el año 605 nació el Islam a través de un hombre llamado Mahoma, que tiene su centro en la Meca, en Arabia Saudita. Entonces, ellos están esperando al Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mahdi es un Mesías que, de acuerdo a la disque teología islámica, va a venir al mundo después de una guerra sangrienta y va a establecer en el mundo entero la ley Sharia. S-H-A-R-I-A, Sharia, así como suena, con S al principio, que es la ley en la que se determina que tienen que aceptarla por las buenas o por las malas. ¿Y dónde se establece en el Islam? Que ninguna persona que no sea musulmana se les califica como infieles. Así lo dice el libro del Corán. Muerte a Israel, muerte a los judíos, muerte a los homosexuales. Ahora que me llegaron correos de la Universidad de Berkeley en California, donde parece que sigue todavía los levantamientos de los estudiantes pro Palestina, yo le dije a uno de los pastores que me mandó el correo: pregúntale a cualquier grupo de estudiantes que si están protestando a favor de la libertad de Palestina, que a cuántos de ellos les gustaría ir a Gaza. Porque el 30% son del movimiento LGTB, sin saberlo. Ahí van como borregos.
El síndrome del rebaño se llama esto. ¿Por qué? Porque si van a Gaza los van a matar. En Gaza a los musulmanes, a los homosexuales, desde un edificio los avientan de cabeza y los matan. Y están diciendo pro-Palestina. Fíjense nada más al grado de desinformación, del desconocimiento, de la irracionalidad de la mente humana, donde estudiantes de universidad, Harvard, Princeton, Yale, tú dices, caray, son los futuros gobernantes del mundo, van a ser los futuros gobernadores, los futuros escritores, los futuros teólogos, los futuros politólogos, etcétera, etcétera. Y el hecho que sean tan inteligentes no les puede proporcionar la capacidad de discernir que la ideología que están siguiendo es contraria a sus propias vidas. Y al decir, vamos a decir, por favor, arriba Palestina, estamos con Hamás, están ocasionándole un daño a los palestinos. ¿Por qué los palestinos quieren librarse de Hamás? Porque Hamás es el grupo terrorista que los ha explotado por más de 15 años. Entonces, al desfilar pro Palestina, están apoyando a Hamás. En lugar de decir, acaben con Hamás, que devuelvan los rehenes, niños de 6 meses que tienen todavía secuestrados. Pro Palestina, pro Hamás. Te das cuenta que hay algo completamente diabólico en todo esto. Es increíble el mundo en que estamos viviendo. En el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, encontramos hace 2700 años, lo hemos visto poco a poco en esta serie, una invasión de una alianza de naciones que no existía hasta hace 10 años. Si aquí se está profetizando a las naciones que van a formar esta alianza, que iban a alinearse al final de la historia, y ante nuestros ojos, estas naciones son las que se están alineando. ¿Qué nos dice esto? Que nos encontramos al final de la historia. Que el ser humano ha llegado al punto donde Dios, el Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso, El Shaddai, anunció con muchísima anticipación para que nosotros tengamos paz y para que sepamos que nosotros como cristianos no vamos a acabar con la maldad. Paz no va a haber en el mundo por más desfiles que hagan y por más protestas que hagan. Las cosas en el mundo van a empeorar, no van a mejorar. ¿Y saben ustedes por qué van a empeorar? Porque viene Jesús. Jesús no iba a venir a un mundo donde estamos en Chapultepec o en Reino Ventura y viendo patitos y jajaja y jijiji, jojojo, etcétera, etcétera. Va a venir a un mundo donde está a punto de ser sepultado como en los tiempos de Noé, porque como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y Dios no le llamó a Noé ni nos llama a nosotros a detener el diluvio. No es nuestra misión detener el diluvio. Nuestra misión es meternos en el arca. Nuestra misión no es parar las guerras, no lo vamos a parar. Nuestra misión no es acabar con la maldad, no se va a acabar hasta que Cristo regrese. Nuestra misión es que cuando veamos que la tormenta está como se encuentra y donde estamos en un mundo con tanta presión y con tanta incertidumbre y con tanto estrés, con tanta ansiedad, con tanto temor de la gente, con tanto miedo ya por vivir, ahí es donde Dios dice, métanse al arca. ¿Quién es el arca? Jesús. Vengan, acérquense a la palabra ahorita ustedes los cristianos.
Vengamos diario, día y noche, meditemos en este libro de la ley. Acerquémonos hoy a Dios más que nunca para que esta tormenta que nos está rodeando no nos inspire miedo. Ni estemos con estrés, con problemas cardíacos, con problemas gastrointestinales, cardiopulmonares, psíquicos, hasta con psicopatía, cantidad de cristianos con problemas mentales ya, de qué, y pensando, y todo el día, y esto, y ya viste esto, hay más noticias, y ya viene la guerra, etcétera. Estamos en la guerra, un eclipse, el eclipse, ya viene Jesucristo, es la segunda venida, viene el arrebatamiento, y están en un mundo tan de Pinocho, Blancanieves y el Mickey, y la patita de Mickey, ¿cómo se llama? Mimi. En ese mundo se está viviendo. Un mundo de fantasía, ahora con el eclipse y por las redes sociales, y va a acabar el mundo, y pasó esto, y pasó el otro, y estos signos, y pasó por 5 naciones que son Nínive, por el amor de Dios. El eclipse que la Biblia menciona en el libro de Joel capítulo 2, en Hechos capítulo 2 y en el libro de Apocalipsis, son eclipses globales. Y este eclipse mugroso que pasó por México, por una línea nada más, no fue global. ¿De dónde sacan esas guacas, como dicen en Guerrero, para poder clasificar que ya viene el mundo, que la Biblia, que esto y que el otro, y señales de los astros? ¿Cuáles señales? Esas son cosas que han sucedido toda la historia y van a seguir sucediendo. El eclipse final será global. ¿Cuál tercera guerra mundial? Ni que nada. La tercera guerra mundial, nosotros ya no estamos aquí, es la guerra del Armagedón. Nunca habían enviado tantos correos a nuestras redes sociales preguntándonos, hermano Alducin, ¿estamos en la tercera guerra mundial? Oh, que la canción. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? No me digas que eres del norte, le dije. Ni del sur, porque son los que más información les hemos dado. Y si después de todas estas cosas no te has ido metiendo a la serie, estudiando, etcétera, etcétera, no quieras que Dios te diga, va a hacer esto, va a hacer aquello. Tiene que haber diligencia de parte de nuestra persona para inquirir en la palabra de Dios. Entonces aquí en este capítulo de Ezequiel, vemos nosotros que en primer lugar encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, que Persia se encuentra entre las naciones que no van a ser destruidas. Israel no va a destruir a Irán por 2 razones principales. Fíjense a lo que nos atrevemos a decir para no ser calificado ni siquiera de falsos profetas, porque ahorita el mundo va a destruir Irán y le va a contestar Israel en primer lugar. Israel nunca, si Israel atacara a Irán, el problema de Irán es las plantas nucleares. Y tiene una planta que se llama Bushehr, con B grande, S-H-R, Bushehr, que está juntito al Golfo Pérsico. Bushehr es la planta más fuerte, que es una centrifugadora de uranio 235. Y si Israel quisiera vengarse contra Irán y atacar esa planta nuclear, el problema estriba en que si esa planta explotara, saldría la radiación y contaminaría a las demás naciones árabes y el mundo se vendría contra Israel. Algo parecido a Chernóbil. ¿Se acuerdan de una película que se llama Chernóbil? Que en Rusia explotó una planta nuclear por accidente, pero 1 año, 2 años después la gente seguía muriéndose de cáncer. Entonces Israel no haría esa estupidez. Número 2, todos creemos que va a destruir Irán. No podría mandar un misil a Teherán, a la capital, porque morirían millones de seres humanos. Y el 40% de la población de Irán siguen a Cristo. ¿Sabían eso? Entonces, cuando hablamos de Irán como una nación terrorista, estamos hablando del gobierno. En Cuba los cubanos son preciosos. En Venezuela los venezolanos son lindos.
En Nicaragua son buenísimos los nicaragüenses, etcétera, etcétera. Cuando hablamos, esa nación es así o asá, es el gobierno, desgraciadamente. Y por culpa de los gobiernos, como en Gaza, los palestinos son muchos cristianos. ¿Cuál es el problema? Jamás. El gobierno que los ha explotado, un grupo terrorista, y que se ha robado el dinero que le han mandado las naciones para medicinas, para comida, para escuelas, para hospitales, y se quedaron para construir túneles de 750 kilómetros y de 15 pisos hacia abajo de profundidad. Entonces tenemos que diferenciar el pueblo de los gobiernos por el amor de Dios. Entonces cuando van en las protestas, pro Palestina, viva Hamas, pro Palestina, viva Hamas. ¿Vieron la entrevista que hicieron en Nueva York a los de Columbia, a los estudiantes? Oye, ven para acá. Oye, ¿qué quiere decir pro Palestina, viva Hamas? Tú sabes que Hamas es un grupo terrorista que tiene más de 150 rehenes todavía, y que si tú votas que por Hamas, estás votando en contra de los palestinos porque son los que han oprimido a los palestinos. Y a los judíos, así, vean la entrevista, está en YouTube. Y a los judíos, ¿por qué ese odio contra los judíos? ¿Qué te han hecho? A mí nada. Y entonces, ¿cuál es tu bronca con ellos? ¿Por qué ese odio de muerte a los judíos? ¿Por qué sigues lo que la borregada dice? Estudiantes preparados, inteligentes, que de repente son desnudados, que ni siquiera saben ellos realmente lo que se encuentra de trasfondo de todas las protestas tan inútiles que están haciendo, movidas por agentes externos, por millonarios como George Soros, que financia todo esto para tratar de causar caos. Se metieron finalmente a la Universidad de Columbia. Los estudiantes rompieron los vidrios, rompieron las ventanas y finalmente tuvieron que hablarle a la policía. ¿Por qué no querían hablarle a la policía? Porque la exdirectora de Harvard, una mujer morena, y de Yale, y de las tres principales de Estados Unidos, cuando vino el movimiento del LGTB y a favor de los judíos, no hablaron a favor ni en contra, porque la labor de un director de una universidad es fomentar el antirracismo, el antisemitismo, ¿verdad? Todos somos iguales delante de Dios, y aunque sean ateos, no puede haber grupos que se levanten en una universidad en contra de otro grupo, porque van a crear fricciones y problemas más adelante. Esa es la responsabilidad de un director de una universidad, evitar que esto suceda. Pero no lo hicieron, finalmente los tuvieron que despedir. Y ahora hay un nuevo director en Harvard, en Yale, en Princeton, etcétera, etcétera, y hasta por fin, oye, por el amor de Dios, es que no queríamos hablarle a la policía. Entonces, ¿para qué está la policía? Hicieron campamentos alrededor de los campus de la universidad, hasta que finalmente vieron que los estudiantes, que no hay oposición, pues se metieron y comenzaron a romper hasta la oficina del director de la Universidad de Columbia. Y ahí sí, por favor, vino la policía y ya habían hecho cercos con maderas de 2 metros de estatura. Y vean los videos, se enfrentan con ellos, los golpean, tiraron ellos a matar con bombas Molotov, etcétera, etcétera, donde ya no es una protesta, ya es una insurrección que ningún gobierno puede permitir. Este es el mundo que estamos viviendo, un mundo irracional, un mundo donde todo está al revés. Entonces encontramos a Persia en el capítulo 38, 5, y tenemos a 2 naciones más. Esto es asombroso: Cus y Fut. ¿Qué naciones se llaman actualmente Cus y Fut? Ninguna. Persia, sabemos porque en 1935 le cambió el nombre a Irán. Si queremos en la Biblia investigar o determinar ¿de qué naciones está Dios hablando? Tenemos que recordar un principio muy importante para todos los estudiantes de la palabra de Dios. En el capítulo 10 del Génesis se encuentran 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé.
Porque de acuerdo a la Biblia, después del diluvio, Noé, sus 3 hijos con sus 3 nueras, volvieron otra vez a reproducirse y llenar la tierra. De Jafet, el hijo de Noé, se pobló el mundo europeo, o sea, el mundo anglosajón. La mayoría de piel blanca, pelo güero o rubio, ojos claros, verdes o azules, etcétera, etcétera. De Sem se formó el grupo semita, o sea, el Medio Oriente, parte del Oriente y Asia Central. Entonces, cuando hablamos de los semitas, estamos hablando tanto de judíos como de árabes. Pero qué chistoso que se le adjudicó ya antisemita, antijudío. No, si tú eres antisemita, eres antiárabe y antijudío, por el amor de Dios. Usamos un vocabulario y términos que ni siquiera entendemos lo que estamos hablando. Por eso cuando te invitan a un debate, con una entrevista con alguien, periodista y esto, el antisemitismo, señorita, le dije el otro día, me entrevistaron en un programa, ¿usted sabe lo que es antisemitismo? Y me dice, ¿qué es? Le dije, entonces, ¿cómo se atreve usted a llamar a alguien antisemita cuando ni siquiera sabe el significado o la etimología de las raíces de esa palabra? Entonces, ¿cómo es posible que haya tantos en la televisión, tanta gente, verdad, no sé la palabra que usar? No uso la de mi tierra porque... Pero en ese mundo estamos. Entonces discutimos cuando hablamos, jamás, pro Palestina, abajo los judíos, vamos a protestar, a ver, vamos a sentarnos. ¿Qué tienes contra los judíos? ¿Te han hecho algo? ¿Se metieron a tu casa y mataron y robaron a tus hijos y a tus bebés? No. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo está en contra de ellos. Entonces tú sigues la corriente del mundo como un borrego. No tienes tus características propias de opinión. ¿Por qué? Porque no te gusta informarte y porque la tendencia del ser humano es ser aceptados por la mayoría. Es una necesidad de los seres humanos. Todos necesitamos ser amados y amar y ser aceptados. Y por eso cuando tú no eres aceptado por tus amigos y tus amigos toman y se drogan, para ser aceptado te drogas y tomas porque tienes miedo de ser rechazado por tus amigos. Si tus amigas se acuestan con su novio y tú te dicen, ¿y tú por qué no te acuestas con tu novio? Eres una religiosa, eres pasada de moda, por no ser rechazada por sus amigas, viene Carmelita o viene Blanquita y se une a ese grupo y comienza a hacer eso para ser aceptada. Buscamos la aceptación de la gente. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Pasa lo mismo. En cualquier área del ser humano, donde va la mayoría, ahí me conviene estar, porque ahí está el pastel. Ahí puedo sobrevivir. No me quiero ir en contra, no quiero formar parte de la minoría. ¿Por qué? Porque busco ser aceptado. Y si reprendo a la mayoría, aunque la mayoría va mal y van al abismo y el barranco, me aviento con ellos. Por la falta de convicciones, sentido común, racionalidad y falta de principios de ética y de valor y principios morales, principalmente. Entonces, en Génesis 10, versículos 2 y 3, encontramos que Cus y Fut descienden de Cam. Cam fundó el continente africano, los de color oscuro. Entonces, encontramos en la Biblia que los cusitas y los futitas pertenecen actualmente a 2 naciones del norte de África llamadas Sudán y Etiopía, localizadas abajo de Egipto, al sur de Egipto, junto al Mar Rojo. Interesante que Sudán es de las más extremas naciones islámicas. Sudán fue la nación que le dio asilo a Osama Bin Laden.
al terrorista número 1 después de Arafat en el siglo XX. Y Etiopía es una nación también sumamente extrema, que matan casi ya, son más del 70% de musulmanes al que no es musulmán. Y qué interesante, escuchen esto, antier, ya no vamos tan lejos, antier, cuando lo leí en la mañana dije, Virgen Santa, mejor Madre del Socorro, mi mamá. ¿Cómo es posible que hace 2700 años se haya mencionado Irán, Etiopía y Sudán, y hace 3 días Irán le acaba de proponer a Sudán darle drones, dinero, una base naval que le permita a Sudán establecer, precisamente porque este libro de hace 2700 años profetizó que Sudán formaría parte de la alianza final que iba a formar el anticristo. Entonces ya comenzamos a ver qué naciones van a formar el gobierno global final de la historia humana. Ya tenemos ya a Irán, tenemos ya a Sudán, tenemos a Libia que también se va a unir, a Etiopía, tenemos a Turquía en el versículo 6 y en el versículo 7. Gomer y Togarma, ponle arriba de tu Biblia, es Turquía. La clase pasada expliqué claramente el origen etimológico que nos proporcionó los grandes historiadores del mundo romano, donde claramente determinan la situación geográfica de lo que es Gomer y Togarma, que pertenece a Turquía. Y lo más interesante de esto también, todo es milagroso. Turquía ahorita la preside un hombre llamado Tayyip Erdogan y pertenece a la OTAN. La OTAN es el ejército de Europa. De acuerdo al artículo 5 de la OTAN, Organización de las Naciones del Tratado Atlántico del Norte, lo que significa las siglas OTAN, Organización de las Naciones del Tratado Atlántico del Norte, dice el artículo 5, si España, que pertenece a la OTAN, Bulgaria, Rumanía, Alemania, etcétera, que pertenecen a la OTAN, cualquiera que ataque a cualquier nación que pertenece a la OTAN, todas le entramos a defender. Y como Ucrania no pertenece a la OTAN, Putin se aventó sobre Ucrania antes que la OTAN se la jalara con ellos. Porque si Ucrania llega a formar parte de la OTAN, pues de Ucrania a Moscú hay 15 minutos y pondría a Estados Unidos bajo la OTAN misiles nucleares apuntando a Moscú. Y Putin dice, el día que esto llegue, se acabó Rusia. Fue lo que pasó en 1961 con Cuba y John Kennedy en Estados Unidos, que Kennedy descubrió que había misiles de Nikita Khrushchev que puso Castro en Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy dijo, John Kennedy, el presidente, no podemos permitir esto. Aquí están enfrente de nosotros apuntándonos con misiles a Washington. Y fue un conflicto de 3 semanas, casi 3 semanas, donde finalmente Kennedy dijo a Khrushchev, o lo sacas o Tercera Guerra Mundial, porque ahí sí era Tercera Guerra Mundial. Fue la única ocasión en todo el siglo pasado en que el mundo estuvo a punto de una Tercera Guerra Mundial. Khrushchev sacó los misiles y gracias a Dios que se acabó esa amenaza. Bueno, es lo mismo que quería hacer Estados Unidos exactamente con Ucrania. Y por eso hace una semana volvió a Estados Unidos a mandar más de $3 billones a Ucrania. Han dado casi más de $15 billones a Ucrania. Y ahora anda el rumor que Zelensky, el presidente, anda perdido, que quién sabe dónde está, porque Putin ya amenazó y creo que ofreció Putin $1 millón o no sé cuánto al que matara a Zelensky, al presidente de Ucrania. Finalmente Ucrania va a quedar abandonada. De acuerdo a la Biblia, Ucrania pertenece a la zona de Magog, que está aquí en Ezequiel 38,
que forma parte de las alianzas que vienen contra Israel. Es increíble que Erdogan, el presidente de Turquía, para terminar, la pregunta es la siguiente: oiga, hermano, pero si Erdogan pertenece a la OTAN, y aquí en este libro dice hace 2700 años que Turquía va a ser de las naciones que se van a unir al anticristo, igual que Irán. Con Irán no hay tanto problema, pero Turquía perteneciendo a la OTAN hay un problema. ¿El problema cuál es? ¿Por qué se tiene que salir de la OTAN? ¿Y qué pasó con la guerra de Ucrania? Invade Putin Ucrania. Ucrania, casi el 50% del grano lo produce Ucrania. Además que el 60% del gas de la Unión Europea viene de Toluca. Alguien dijo Toluca, infórmate más, por favor. Viene de Rusia, ¿cómo que Toluca? Entonces, de Toluca viene el chorizo. Entonces, cuando el gas es provisto o proveído por Rusia, actualmente es imposible que las naciones de Europa hayan caído en la trampa del presidente Biden de unirse con Biden. Pues vamos a hacerle sanciones económicas a Rusia y vamos a bloquearle todas las transacciones internacionales de SWIFT y el banco, etcétera, etcétera, para que se salga de Ucrania. Ja, 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 ja. Se soltó la carcajada Putin. Y lo único que fue mandarle un recado a Alemania, porque el gas que viene de Rusia llega a Alemania y Alemania es la que distribuye el gas a Europa, a las demás naciones. Y simplemente Putin le dijo a Alemania: ¿sabes una cosa? Avísales que si la siguen haciendo de tos, les cierro la llave. Y a ver, viene el invierno y se van a morir de frío, se van a morir de hambre. Y a Turquía le dijo Erdogan: ya no hay grano. Y el grano es indispensable en Turquía, y el gas y el dinero también. Y Erdogan dijo: si no tengo grano y no tengo esto, viene una revolución civil. Mi pueblo me va a crucificar. Putincito, mi amigo del alma. A ver, ven para acá, le dice Putin. Y se va a Rusia Erdogan y se retrata con Putin, Erdogan y Xi Jinping de China y los ayatolas y los cuatro alegres compadres abrazados diciéndole a Erdogan a la OTAN: bye. ¿Por qué? Por la conveniencia, los intereses políticos, económicos, de que Rusia necesita grano, necesita eso. Ahorita todavía no se sale de la OTAN, pero hace una semana Colombia rompe con Israel. ¿Supieron? El presidente Petro de Colombia ya rompió relaciones con Israel. Qué increíble, ¿no? Y hace una semana exactamente Erdogan acaba de mandar que quiere romper relaciones comerciales porque Turquía le provee a Israel el acero. Y ahora ya rompió relaciones comerciales. El siguiente paso es salirse de la OTAN. Escuchen esto. ¿Cómo se acomodan las piedras con piezas? Si Turquía se sale de la OTAN en Europa, la Unión Europea tenía dos ejércitos, Inglaterra y Turquía. Turquía es el ejército más grande ahorita de Europa. Si se sale Turquía de la OTAN, Europa se queda como el pollito, pío, pío, pío. ¿Para dónde me hago? Pues los Estados Unidos ya es una bola de mentirosos, etcétera, etcétera. Los países africanos musulmanes se están yendo todos con Rusia y todo ya casi el norte de Europa, también los países bálticos, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Latvia, Letonia, que están junto a Rusia, ya están tratando de unirse a la OTAN y nos vamos a quedar completamente solos. Y aquí en este caldo de cultivo, donde Europa se queda como un pajarito, como un patito feo sin nadie, ¿quién creen que va a aparecer? ¿Quién creen que va a venir con unas ideas asombrosas y los va a salvar? Superman. Y todos, ¿verdad? Eres tú el que estábamos esperando. Voy a arreglar el problema con Ucrania, voy a arreglar el problema de Turquía, voy a arreglar el problema de las amenazas. Con Estados Unidos ni se preocupen, Estados Unidos ya va en decadencia, ya ni piensen en Estados Unidos porque ni aparece en la Biblia.
ni en la Biblia del Mormón está Estados Unidos. El anticristo. ¿Y qué va a hacer el anticristo? De acuerdo a la Biblia, va a unir un G10. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12. Un G10 va a unir 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa. Se van a unir en un G10. ¿Por qué? Porque Europa va a buscar el petróleo del Medio Oriente. Se van a quedar desamparados. De alguna razón algo va a pasar con Rusia. Y el Medio Oriente va a unirse con Europa. Y por eso dice en Daniel 2, 35 en adelante, que esta unión de los 10 dedos representados en la estatua de Nabucodonosor serán 5 de barro y 5 de hierro, de acero. Y así como el hierro no se mezcla con el barro, van a mezclarse, pero no se van a unir, porque jamás se uniría el occidente con el oriente. La cultura europea, la religión europea, las tradiciones europeas, la cultura europea es diametralmente opuesta al Islam. La cultura, la religión del Islam, por eso no soportan a Israel ahí en medio los países árabes. Todos somos musulmanes. Y estos aquí tienen otra religión, otra cultura, otras tradiciones. No pueden estar junto con nosotros. Échanos al mar Mediterráneo. Y todas estas eventos y cuestiones que estamos nombrando se están conjugando como piezas de un rompecabezas donde las estamos uniendo mediante la Biblia y dándonos cuenta, Jesús viene ya. Amanezco todos los días, Jesús, ven por tu iglesia. Ven por nosotros, Jesús. Ya no tarda Jesús en venir. A lo mejor ahorita saliendo podía venir Él. Mañana, un año, no sabemos. El día y la hora nadie la sabe. Pero sí sabemos los tiempos y las señales. ¿Para qué? Para que estemos preparados.